tenemos también, que tú escribías, te leía yo, que van a responder de forma contundente por lo que está pasando con el PP y sus pactos con la extrema derecha y sus coqueteos. Se ha decidido que se va al ataque o al contraataque o lo que proceda, es decir, que ya pocas medias tintas, si es que las había. Hubo un momento en el que en el ámbito del gobierno se consideraba que a Vox no había que tenerle demasiado en cuenta, puesto que cuanto más se ponía el foco sobre ellos, más crecían. Tomaron la decisión hace tiempo de no darle volumen a las propuestas ni a las salidas de pato de banco de la ultraderecha, pero sin embargo, después de los resultados electorales y de la tendencia ascendente de Vox, que parece imparable, la estrategia pasa por desenmascarar a la ultraderecha española y los acuerdos y lo que hace cuando acuerda con el Partido Popular. Yo creo que la primera prueba de esta nueva estrategia la pudimos ver la semana pasada cuando el presidente del Gobierno respondió a Santiago Abascal en el Pleno del Congreso de los Diputados, que fue tremendamente duro y poniéndole frente al espejo de sus propias contradicciones y de sus propias mentiras, ¿no? Ellos consideran que el odio y la desinformación son las fortalezas o los instrumentos con los que en este momento la ultraderecha crece y no están dispuestos ni a rendirse ni a conformarse con ese volumen bajo, sino que quieren poner el foco y pasar los rayos X a cuáles son las políticas de Vox, dónde nos conducen las políticas de Vox y en consecuencia los acuerdos que el Partido Popular está dispuesto a alcanzar con Vox. Luego queremos preguntar a José Miguel Villarroya por esto del salario mínimo, entre otras cosas, pero antes, Esther Palomera, como periodista, como mujer, te pido un titular, porque llegar a decir, como ha dicho María Guardiola, que el feminismo que quiere es el de Vox, dice, mi feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox, el mismo que el de Vox. Ha dicho esto, que yo creo que ya es una declaración de los últimos meses, yo creo de las que va a pasar ya probablemente para tenerla en los anales de este 2026. Decía esto y te voy a pedir un titular, escueto, pero un titular sobre esto. Es la misma María Guardiola que decía que Abascal es machista. Vamos a ver lo que decía María Guardiola. Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Pero un feminismo, como digo, no del de la izquierda. El feminismo que defiende Vox. Esther. Bueno, Jesús, los principios de Guardiola son principios de quita y pon. Dice esto después de haber pedido el voto de las mujeres en su campaña electoral para combatir el machismo de Vox y además lo dice 24 horas después de que Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con los compañeros del Mundo, dijera que él tiene principios, pero que es capaz de cambiar esos principios si el resultado de las urnas le dice que tiene que pactar con Vox. Yo creo que hay poco más que decir. Fin de la cita. En esta situación, ¿qué dice el Gobierno, Pablo? ¿Cómo ve la situación? Pues dicen que con este volantazo, con este giro de 180 grados en el guión, lo que hace María Guardiola es someterse a Vox. Lo decía el ministro Félix Bolaños en sus redes sociales de manera muy gráfica, ponía la definición de la palabra sumisión. Vamos a leerlo textualmente: acto de someterse, acatar o subordinarse a la autoridad o a la voluntad o dominio de otra persona o grupo, implicando obediencia. Para el Gobierno es lo que está haciendo María Guardiola, someterse a Vox. Otras voces socialistas, como el ministro Ángel Víctor Torres, también criticaban al Partido Popular. Decían que trata de ser una copia que imita al original con sus propuestas, con sus ideas desmedidas, y también hablaba de un error, de un fallo en la estrategia, porque pensaban que iban a doblegar a Vox, pero el resultado es que la ultraderecha ha ganado mucha fuerza. Primero por la capacidad que tiene de hacer el ridículo y de provocar vergüenza ajena la presidenta en funciones de Extremadura. Alguien que ya en unas primeras elecciones dijo lo más grande de Vox y acabó metiendo a Vox en el gobierno. En medio dijo eso, que son unos señoros los de Vox, que son unos machistas, y ayer, sin despeinarse, aunque luego ha querido matizar, pero sin despeinarse, dijo que el feminismo, su idea de feminismo, es la misma que defiende un partido que niega la violencia machista, que niega la existencia del feminismo. Bueno, si fuera por ellos negarían la existencia de las mujeres. Ignacio. Bueno, ha sido completamente ridículo y, como decías, da bastante vergüenza ajena. Ya hemos visto muchas idas y venidas de María Guardiola en estos últimos años. Para mí es bastante evidente que ella tenía una posición bastante interesante después de las elecciones del 23 autonómicas,
que si hubiese seguido adelante con su planteamiento, probablemente hubiese logrado un mejor resultado electoral y incluso una mayoría absoluta, y desde luego tal vez Feijóo hubiese sido el presidente del gobierno. Es decir, que aquella decisión que tomó Génova de imponer a María Guardiola, te callas y pactas con Vox, y sales a decir lo contrario que decías 15 minutos antes en una rueda de prensa para enmarcar, tuvo unas consecuencias muy duras. Pero ya que volvamos otra vez a la misma historia por segunda vez en el 25-26, me parece de nota. O sea, en diciembre María Guardiola estaba diciendo, hablando del tufo machista de Santiago Abascal y de los señoros de Vox. O sea, hace 2 meses, no hay que irse mucho más allá. Y ahora de repente resulta que es que defiende el mismo feminismo que tú. ¿En qué quedamos? Creo que es una posición bastante perdedora para todo, porque esto facilita mucho la negociación de un acuerdo de investidura para Vox, porque ahora va a poder pedir lo que quiera, y complica mucho la posibilidad, un adelanto de unas nuevas elecciones para la propia María Guardiola, porque ¿con qué argumento vas a ir a las elecciones? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no te has entendido con los feministas de Vox? Eso es lo que vas a explicar. Creo que también demuestra otra cosa, hasta qué punto Génova interviene en los presidentes autonómicos cuando le interesa. Porque con Mazón eran independientes, pero ahora de repente resulta que Extremadura está gestionada desde Génova.